Oye, muchachos, estuvo bueno el partido hoy, pero ¿saben? Me puse a pensar y como que cada uno viene de una historia diferente, tiene sus cosas y al final de todo siempre terminamos quedando aquí en la U, ¿no? Es verdad, loco, al final nuestras vidas no son solo lo que estudiamos o el partido que acabamos de jugar hoy en día. Eh, lo que somos hoy en día es gracias a lo que vivieron nuestros viejos y los golpes que les dio el país a ellos en sus vidas. Si todos nos ponemos a revisar, creo que todos tenemos historias de inmigración que nos afectaron o a familiares. Sí, yo creo que igual también en la historia tanto de América Latina como del Ecuador, directa o indirectamente ha influido en lo que somos nosotros y en la historia de nuestras familias. Yo creo que sería bueno hablar cada uno y conocer la historia de nosotros, pero no como si estuviéramos en clase, sino más como amigos, conocer nuestra historia y todo y momentos importantes en los que están acontecido con lo nuestro y lo de nuestros padres. Mi historia también está relacionada con todo lo que ha vivido nuestro país y América Latina. Al ver mi línea del tiempo me doy cuenta de que muchas de las cosas que me han pasado también tienen que ver con los cambios que ha vivido Ecuador. Todo empieza en 1980 y 1982, años en los que nacieron mi mamá y mi papá. En 1995, a los 15 años, mi mamá se fue a vivir a Quito buscando mejores oportunidades. Y también poco después llegó el año 2000, cuando nuestro país, Ecuador, vivió la crisis económica y la dolarización, un hecho que cambió la vida de muchísimas familias, incluida la nuestra. Yo nací en el 2007, el 26 de abril, justo cuando el país empezaba una nueva etapa política. En el 2010 mi papá salió del hogar, lo que fue un momento difícil para mi familia. Y en el 2013 empecé la escuela mientras Ecuador seguía viviendo diferentes cambios. También durante esos años el entretenimiento también fue importante para mí. La televisión, los videojuegos y la cultura pop fueron parte de mí, de mi infancia, y me ayudaron a aprender muchas cosas. En el 2016 vivimos el terremoto del 16 de abril, que fue un momento muy duro para todo el país. Y 2 años después, en el 2018, tuve mi bautizo, un momento muy especial para mí y mi familia. En el 2020 llegó la pandemia y como todos tuve que quedarme en casa y estudiar de manera virtual, y después regresé a clases en el 2022 y seguí con mis estudios en el 2024. Hoy en el 2026, en la actualidad, continúo preparándome en la universidad, sabiendo que mi historia apenas empieza y también forma parte de la historia que seguimos construyendo como país. Verán, muchachos, yo nací el 16 de noviembre de 2006. Mis papás me contaron que en este año el país estaba viviendo muchos cambios. Mientras yo daba mis primeros pasos y empezaba el jardín y la escuela, Ecuador iniciaba una nueva etapa política, con la elección de Rafael Correa en el 2006 y la Asamblea Constituyente del 2007. Mi infancia fue muy tranquila y llena de juegos tradicionales. Me pasaba jugando canicas, tazos, trompos, chapas y choros con mis amigos. También recuerdo que me gustaba mucho entrenar fútbol, aunque una vez terminé con la mano rota. Además, disfrutaba jugar bastante mi PlayStation 2, que en ese tiempo era algo que no todas las familias podían tener por la situación económica que todavía vivía el país. Cuando fui creciendo, también cambiaron muchas cosas. A los 13 años tuve mi primer celular y eso hizo que la tecnología pasara a ser parte de mi vida. En el 2016 vivimos el terremoto del 16 de abril, un acontecimiento que marcó al país entero y que también me hizo ver las cosas de otra manera. Después de eso llegó la pandemia en el 2020 y nos tocó adaptarnos a una realidad completamente diferente. Después llegó la pandemia en el 2020 y nos tocó adaptarnos a una realidad completamente diferente. Pasamos de las clases presenciales a las clases virtuales y muchas veces los videojuegos fueron la forma de mantener el contacto con mis amigos mientras el país enfrentaba una de las crisis sanitarias más difíciles. Hoy estudio comunicación social aquí con ustedes y entiendo que mi historia no está separada de la historia del país. Todo el esfuerzo de mi familia y las dificultades que hemos vivido forman parte del camino que muchas familias latinoamericanas han recorrido para salir adelante. Mi vida no es solo una serie de fechas, sino también refleja parte de la historia que ha vivido nuestro país. Soy Marlon Yacato y esta es mi historia. Mi vida está marcada por muchos cambios, desde emigrar hacia otros países, la crisis que sufrieron mis abuelos o padres y todos los cambios que ha traído la tecnología. Todo empezó con la historia de mis abuelos. Ellos vivieron la inestabilidad que hubo en el Ecuador durante los 80 y 90. Y después el feriado bancario de 1999, cuando les tocó enviar a su hija a estudiar fuera del país. Nací en el año 2005, Pavía, Italia. Crecí entre dos culturas, la latina y la europea, acompañado de mis padres, que siendo muy jóvenes luchaban por sus sueños y mantener una familia. Mi infancia estuvo llena de tecnología. Pasé de conocer los CDs y los cassettes que utilizaban mis padres a descubrir las consolas de videojuegos, como la PlayStation 3 o Nintendo 3DS. Tiempo después, cuando nos mudamos a España, entre el 2011 y 2013, nació mi pasión por el fútbol, un deporte que hasta ahora forma parte de mi vida. En el 2013 me mudé a Ecuador, después de vivir algunos momentos difíciles. En el 2016 me tocó vivir el terremoto del 16 de abril desde Quito.
Fue una experiencia muy fuerte porque era difícil comunicarse con mi familia debido a la falla de la señal telefónica. Años después llegó la pandemia del 2020, que afectó mi salud mental y también mi rendimiento académico. En esa época, la tecnología era la única manera de mantenerme conectado con el mundo. Hoy en 2026, después de graduarme en 2024 y haber trabajado un tiempo en una cafetería, estudio comunicación social. No es lo que quiero para mi vida, pero sí hay herramientas que quiero aprender de esta carrera. Tuve muchos cambios en mi vida, creo que eso me sirvió bastante para ser quien soy ahora. Sigo formando mi identidad y construyendo mi futuro. Esa es mi historia, una vida que siempre ha estado marcada por el constante cambio. Aunque mi historia comienza mucho antes de que yo naciera, con la historia de mis padres y todo lo que tuvieron que vivir para construir un hogar aquí en Ecuador, específicamente en la capital Quito, entendí que lo más importante no es de dónde venimos, sino lo que decidimos hacer con lo que nos toca vivir. Por ejemplo, en el año del 2002, el año en el que yo nací. En ese año justamente había una gran revolución por el mundo del cómic y la cultura pop. Sagas como Spider-Man y X-Men cautivaban y hacían vibrar a la audiencia, mientras en ese entonces yo apenas estaba naciendo y escribiendo las primeras páginas de lo que sería mi historia. A la par que Ecuador comenzó a escribir uno de los capítulos más intensos de su historia, con el feriado bancario y la dolarización, una decisión que cambiaría para siempre la vida de millones de familias. Mientras el país aprendía a adaptarse con una nueva realidad, el mundo también cambiaba, ya que cualquiera podía convertirse en un héroe con toda esa revolución de videojuegos, de tecnología, de personajes y de entretenimiento que hacían que una nueva generación empezara a soñar en grande. En el año del 2007, Ecuador iniciaba una nueva etapa política, ya que entre 2007 y 2008 estrenaban una nueva constitución y en 2010 se celebraba el bicentenario del primer grito de independencia, recordando también el valor de nuestra identidad. Acontecimientos más a la par junto en el 2015 con la visita del Papa Francisco y con Ecuador captando la atención internacional gracias a campañas que promovían al país ante el mundo. En esos años yo justamente estaba continuando con mis estudios, poco a poco entrando al jardín, colegio, universidad, preparatoria y justamente antes de graduarme para entrar a mi vida universitaria encontré mi verdadera vocación, que es el comunicar con los demás. Me encanta hablar, compartir de temas, hablar sobre lo que yo sé y compartir mi conocimiento con los demás. Y fue ahí cuando justo en el inicio de la pandemia del año del 2020, algo que no impactó solamente a Ecuador, sino a muchas personas en el mundo, fue que descubrí mi verdadera vocación. Y es actualmente, y con orgullo puedo decir que es mi trabajo, que es el trabajar en el mundo del entretenimiento, las redes sociales, principalmente junto a Comic Con Ecuador, en donde actualmente soy un embajador que forma parte y que representa la marca. Tenemos muchas cosas que hablar, cosas que han movido a la cultura pop, cosas que han movido al Ecuador, pero siento que sería muy redundante. Hoy más que recordar fechas, quiero recordar quiénes somos, de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Porque vale la pena que las nuevas generaciones conozcan nuestro pasado, conozcan la vida de sus padres, conozcan la vida de sus abuelos, porque un país que conoce su historia tiene más razones para construir un mejor futuro. Y bueno, ya estamos aquí en 2026, todos estudiando en la universidad y tratando de construir nuestro futuro, loco. A pesar de las crisis y problemas que hemos tenido, hemos sabido adaptarnos a las adversidades. Sí, es verdad, ya sea por el fútbol, la política o los videojuegos que nos marcaron, nosotros nos hemos estado en un movimiento constante y hemos tenido que aprender a adaptarnos. Sí, yo creo que igual no es que de hoy estemos cambiando el mundo, pero estamos teniendo las herramientas y los antecedentes que construyeron nuestros padres para así poco a poco poder formar nuestro futuro.